Ya, listo chicos, vamos a empezar la clase. La anterior clase, como les mencionaba, hablamos un poco de los factores que intervienen en el tránsito. Mencionamos a la parte de la agente de tránsito que pudimos conversar un poco con ustedes cuáles fueron sus funciones, sus actividades. Y ahora nos toca ver lo que es el peatón, ¿sí? A continuación les voy a compartir pantalla para que ustedes me ayuden compartiendo esta información. ¿Sí pueden visualizar todo, chicos? Sí, Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ya. A continuación vamos a ver cuáles son las actividades y funciones que debe cumplir el peatón, ¿ya? En, en cuanto a un sistema de tránsito. Ya. ¿Qué es el peatón? ¿Me ayuda, por favor, Alexander Vargas? Alexander, ¿me ayudas con la definición que está, por favor, ahí, con lo que es el Ya, peatón? ya. Es la persona que, sin ser conductor, transita a pie por las vías públicas. También se consideran peatones los que, o sea, licenciado era de leer. Sí, por favor. Ya. Los que empujan cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones o las personas con movilidad reducida que circulan al paso con una silla de ruedas con motor o sin él. Los peatones deberán circular siempre por el centro de las áreas, ni muy pegadas al borde de la calzada para evitar ser atropellados por algún vehículo, ni muy pegados a las casas. Por si hubiera entradas o salidas de garajes, tampoco caminarán por el bordillo ni invadirán nunca la calzada salvo para cruzarla. Si la calle por la que se camina no tuviera acera o existiese algún obstáculo y fuera totalmente imprescindible pasar por este tramo, se circulará lo más pegado posible a la pared y a ser posible de cara al tráfico. De esta forma se podrá ver de frente a los vehículos que se aproximan. Ya. Teniendo en cuenta que los peatones somos los más vulnerables en un accidente de tránsito, ¿por qué somos los más vulnerables? Porque muchas de las veces hay conductores que infringen o no visualizan la distancia a la que se encuentra un peatón. No sé si has pasado o han tenido tal vez algún amigo que ha sufrido un accidente de tránsito en ese sentido, que ha tenido un arrollamiento o que alguien le ha atropellado. ¿Alguien ha tenido alguien ha pasado por ese suceso? Ya, creo que nadie, ¿no? Bueno, menos mal. Créanme, de hecho, muchas de las veces los peatones también tenemos la culpa, en cierto sentido, de producir este arrollamiento, o esta investidura, o este atropellamiento, ¿sí? Por medio de un conductor. ¿Por qué? Porque nosotros no buscamos o no circulamos o transitamos por donde que debemos hacerlo, que son por las aceras, bien apegadas a la pared. En caso de no existir aceras, como nos menciona antes, tenemos que circular lo más apegado a las paredes de las casas, evitando así que un vehículo pueda invadir nuestro carril, porque recuerden que una acera es un carril que nosotros tenemos como peatones, ¿sí? Es una vereda para nosotros circular como peatones. Entonces, invadiendo nuestro carril y podernos arrollar, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta y tenemos que tomar precaución para circular dentro de las calzadas o dentro de las aceras, ¿sí? ¿Ustedes consideran que cuando no tenemos aceras es más probable que exista un accidente de tránsito o sí, que nos puedan arrollar? Sí, sí. Yo considero que sí, ¿no es cierto? Porque prácticamente no hay un límite entre el borde de la calzada y el borde de la acera. No hay En este caso, espacio. no hay un espacio que nos pueda cubrir prácticamente para nosotros poder circular o caminar por ahí, ¿no es cierto? Entonces, es más del ecuaz que nosotros podamos sufrir un accidente ahí, ¿sí? A ver, chicos, vamos con el artículo 9, que nos menciona a los peatones, conductores, pasajeros y automotores. ¿Sí? Por favor, si me ayuda Edinson Pozo.
Artículo 9. Los peatones, conductores, pasajeros, automotores y vehículos de tracción humana, animal, mecánica podrán circular en las carreteras y vías públicas del país, sujetándose a las disposiciones de esta ley, su regimiento, resolución y regulaciones técnicas vigentes. Ya. ¿Qué nos quiere decir? Que nosotros, todos los conductores, pasajeros, automotores, tenemos y estamos amparados bajo la ley para nosotros poder circular o transitar en las vías del país, en las vías públicas del país. ¿Sí? Esto se basa o se lo puede cumplir o acatar mediante resoluciones, reglamentos y normas técnicas vigentes, ¿no? Ya, el artículo 198. ¿Qué nos dice compañero José Wilcapi? Son derechos de los peatones los siguientes. A. Contar con las garantías necesarias para un tránsito seguro. B. Disponer de vías públicas libres de obstáculos y no inválidos. C. Controlar infraestructuras y señalización vial adecuada para que brinde seguridad. D. Tener preferencia en el cruce de vías en todas las intersecciones reguladas por semáforos cuando la luz verde de cruce el peatonal está encendida todo el tiempo y los cruces cebras con mayor énfasis en las zonas escolares, en las esquinas de las intersecciones no reguladas por semáforos, procurando su propia seguridad y la de los demás. Tener libre circulación sobre las aceras y las zonas peatonales exclusivas. F. Recibir orientación adecuada de los agentes de tránsito sobre señalización vial. Ubicación de calles y nominativas que regulen el desplazamiento de personas y recibir de estos y los demás ciudadanos la asistencia oportuna cuando sea necesario. Y G. Y los demás señaladas en los reglamentos e instructivas. Ya, listo. Entonces, aquí podemos visualizar los derechos que tenemos como peatones, ¿sí? Como acabamos de mencionar, como nos acaba de mencionar el compañero José Wilcapi, los peatones tenemos algunos derechos para poder circular en las vías públicas del país, ¿no? Y en este caso las aceras, ¿sí? Recordemos que muchas de las veces en muchas ciudades ya tenemos semáforos peatonales, tenemos aceras que están bien señalizadas para que no haya una invasión de carril. También en algunas ciudades hay algunas, ¿cómo son? Estos postes que separan las aceras de la vía pública. No sé si han visto. Se han de haber visto en Guayaquil, en Quito, hay unos postes que sirven como señalética para que no invadas el carril, tanto de la vía pública como de la metrovía y todo eso, ¿no? Para que no existe el tipo de invasión de carril. Ya, también tenemos que tener en consideración que una vez que nosotros nos movilicemos por las aceras, siempre tenemos que estar bajo cautela y tener en consecuencia qué movimiento debemos tomar en caso de un accidente o de que nos pueda pasar algo, ¿sí? Siempre estar atentos al caminar, porque hay algunas personas que andamos, inclusive yo he visto compañeros o usuarios o gente, personas que andan agachados, muchas veces visualizando el teléfono, ¿cierto? Y muchas de las veces no se dan cuenta. Sí, buenas noches. Ya, entonces prosigo. No sé si ustedes se han dado cuenta que muchas de las veces los usuarios infringimos en el uso del celular y vamos caminando visualizando las pantallas del celular y no nos percatamos que ya viene un paso a desnivel
o viene un cruce de cebra, o viene o una zona donde haya demasiado tráfico, y no ponemos atención, y también nosotros como usuarios o como peatones podemos ocasionar un accidente de tránsito, ¿sí? De hecho, el celular es uno de los distractores más grandes que un conductor, un peatón y todo tipo de persona tenemos, ¿no? Al momento de circular o transitar. Tanto sea, ya sea por las aceras o ya sea por las vías. ¿Sí? Ya, vamos a proceder. Aquí podemos ver, tenemos unos gráficos, si se dan cuenta. Aquí vamos a darnos cuenta de los vehículos. Aquí tenemos un paso cebra, ¿sí? Acá tenemos, aquí qué podemos visualizar en este gráfico, chicos. En el segundo gráfico, ¿qué podemos visualizar? En De lo este que gráfico. avisa. Que los Peatones peatones, corriendo, porque no hay Ya, paso cero ni un puente. Personas eh, esperando que pasen los carros para cruzar. ya. Es una de dos, que las personas están incumpliendo, ya sea porque no hay un puente, un paso a nivel, o no hay un paso cebra, ¿sí? Podemos visualizar también que esta es una avenida de 4 carriles, ¿sí se dan cuenta? 1, 2, 3 carriles, perdón. 3 carriles que por lo general debe tener un paso a desnivel o un puente peatonal, ¿no es cierto? Para nosotros poder circular, porque el trayecto de cruce es muy largo. Sí, entonces por lo general tenemos que tener ahí un puente peatonal. ¿Ya? Bien, en esta imagen no existe el puente peatonal o las personas, o se han dado cuenta que muchas de las veces, por no darse la vuelta que es tan grande subir al puente peatonal, mejor tratan de cruzar a la carrera. ¿Sí se han dado cuenta o sí se han visto? sí, dicen, sí. Ya, aquí, ¿qué nos podemos visualizar? Aquí falta las líneas cero, ¿no es cierto? Aquí tampoco es un lugar donde que podamos cruzar, no hay ningún tipo de señalética y sin embargo los peatones estamos incumpliendo al cruzar, si se dan cuenta. Aquí podemos visualizar que hay personas que están cruzando un paso peatonal, ¿sí? Y aquí nos podemos ver en este último gráfico cómo está la señalización horizontal graficada en el piso, ¿no es cierto? ¿Y qué tenemos aquí? ¿Sí se dan cuenta? Aquí tenemos pasos cebras, ¿sí? En cada intersección. Y también tenemos pasos cebras, si se pueden percatar, de un lado, de una intersección, de una esquina a la otra esquina. Sí podemos visualizar. Sí, 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 profe. licenciado. Sí, licenciado. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que ya nosotros no deberíamos, que si es que existe perdón, si existe este tipo de gráfico o este tipo de gráficos en la calzada, ¿sí? O de señalética en la calzada, perdón, nosotros podemos hacer este cruce, irnos recto y cruzarnos hasta la otra esquina, ¿sí? Siempre y cuando la señalética horizontal nos lo permite. Pero si es que no tuviéramos este tipo de señalética, ¿qué deberíamos hacer normalmente? Cruzar de esta esquina a la esquina de acá. Y de la esquina de acá, buscar cruzar acá, ¿no es cierto? O ustedes se cruzan por frente del tráfico. No, profe. No, por el paso cebra. Eso, nunca. ¿Y creen que existe este tipo de paso cebra? Aquí en No, Ecuador no se la ha visto. yo No, ¿no es tampoco lo he cierto? En visto. Quito. ¿Cuándo se da este tipo de paso cebra? Cuando las calzadas, o mejor dicho, muchas de las veces aquí tenemos las famosas, se me fue el nombre, las que son las
se me fue el nombre de las vías peatonales, que son no son y a ver, las que tenemos, las que son vías grandes, pero solo son para peatones. ¿Alguien ha escuchado de eso? Que solo pueden transitar peatones. ¿Algún compañero que me haga recuerdo? A ver, déjenme recuerdo de esta partecita cómo son las vías grandes, las no son ciclovías, eh, no me recuerdo. Ya, a ver, ya que me recuerde les menciono esto, ¿ya? Vamos hasta eso con el artículo 199. ¿Sí? ¿Me ayuda, por favor, Ronnie Arevalo? Artículo 199. Durante su desplazamiento por la vía pública, los peatones deberán cumplir lo siguiente. A. Acatar las indicaciones de los agentes de tránsito y las disposiciones que para el efecto se dicten. B. Utilizar las calles y aceras para la práctica de actividades que no atenten contra su seguridad, la de terceros o bienes. C. Abstenerse de solicitar transporte o pedir ayuda a los automovilistas en lugares inapropiados o prohibidos. D. Cruzar las calles por los cruces cebra y pasos elevados o deprimidos de no existir pasos cebras. Cruzar por las esquinas de las intersecciones. E. Abstenerse de caminar sobre la calzada de las calles abiertas al tránsito vehicular. F. Abstenerse de cruzar la calle por la parte anterior y posterior de los automotores que se hayan detenido momentáneamente. G. Cuando no existan aceras junto a la calzada, circular al margen de los lugares marcados. Y a falta de marca por el espaldón de la vía y siempre en sentido contrario al tránsito de vehículos. H. Embarcarse o desembarcarse de un vehículo sin invadir la calle solo cuando el vehículo esté detenido y próximo a la orilla de la acera. Y procurar en todo momento su propia seguridad y la de los demás. J. Las demás señaladas en los reglamentos e instructivos. Ya. Aquí podemos ver todas las maneras que nos mencionan que nosotros podemos cruzar o circular en las aceras. Recordemos que les mencionaba anteriormente que muchas de las veces los peatones también somos o producimos accidentes de tránsito, ¿sí? Somos los causantes en provocar un accidente de tránsito, ya sea por no cruzar por los pasos cebra, por los pasos elevados, o porque no existe la señalética adecuada, o porque muchas de las veces no miramos al cruzar, ¿sí? Hay personas, a veces también nosotros, un vehículo parquea y abrimos la puerta o queremos desembarcar por la parte donde que hay el tránsito, más no por la parte de la acera, ¿sí? Entonces, muchas de las veces también eso ha sido un posible problema para que se produzca un accidente de tránsito, ¿sí? A veces, no sé si se han dado cuenta, hay personas que están muy salidas de la vereda, o sea, no están bien apegadas a la acera, y viene otro vehículo y le puede arrollar. Usted baja, digamos que usted es un conductor, ¿no es cierto? Se parquea, no muy cerca a la acera, sino deja yo que sé, 1 metro de distancia de la acera, y está invadiendo la vía principal, y usted baja descuidado, abre la puerta, y usted se baja y automáticamente viene un carro y le arrolla, ¿sí? ¿Quién tendrá la culpa en este percance? En El este conductor problema. que se va. El conductor que se va. ¿Ya? ¿Quién tiene la culpa El en realidad? conductor que se parquea, El conductor, ¿no es cierto? El que se parquea. ¿Por qué tiene la culpa? porque se para en lugares donde no es debido. Ya, de siempre, de hecho, en la vía principal, en las vías estatales, en las vías de 2 carriles, les pongo un ejemplo donde que ustedes no tienen zonas de parqueo. ¿Qué hacen muchos de los conductores? Cogen y se inclinan lo más pegado a las cunetas, ¿sí? Para poder bajarse
ya sea a ver alguna falla técnica del vehículo, tal vez tengan que hacer tal vez, yo qué sé, bajarse a chequear algo del vehículo, ¿sí? O bajarse, tal vez algunas personas vienen con sueños, se bajan incluso hasta mojar la cara, ¿sí? Ya. Entonces, teniendo en consideración eso, nosotros, ¿qué deberíamos hacer antes de bajarnos del vehículo? Primero teníamos que poner parqueo, ¿no es cierto? Mirar por el retrovisor. Ya, poner parqueo, mirar por el retrovisor para ver si no viene un vehículo a gran velocidad para ahí poder abrir la puerta, ¿no es cierto? Para nosotros no ocasionar un accidente detrás, ¿sí? Igual, el conductor que viene atrás de nosotros también siempre debe guardar la distancia. Y tal vez, si es posible, si es en caso de que exista una falla mecánica, tenemos que poner los conos de seguridad, ¿sí? O algún elemento, si en caso de no tener conos de seguridad, algún elemento que les ayude a visualizar a los otros conductores que hay un percance o que hay un vehículo dañado o hay algún problema en la vía a pocos kilómetros de ellos, ¿cierto? A poca distancia de ellos. Ya, entonces, cuando no tenemos conos de seguridad, ¿qué podemos hacer en caso de no tener conos de seguridad? Se han visto que se ponen así como alguna rama, alguna cosa como para alguna señal. Ya, algún objeto que ayude a visualizar a los otros compañeros conductores que hay un percance más adelante en esa vía. Puede ser un carro dañado, puede ser un problema en la vía, ¿sí? Ya, entonces, pues de esa manera nosotros ayudamos a visualizar al resto de los conductores para evitar otro posible accidente, ¿sí? Ya chicos, revolviendo al tema de lo que es los peatones, ya, cuando también un peatón está propenso a sufrir un accidente. Hemos hablado que es cuando está distraído por el celular, cuando no circula, o mejor dicho, no transita tomando en cuenta las medidas de seguridad y la señalética adecuada de las vías. ¿Qué más? ¿Cuándo más puede sufrir un percance o un Cuando no accidente de tránsito? toma atención al semáforo peatonal. Ya, uno entra, está bien. No tomas atención en el semáforo peatonal, ¿ya? ¿Cuándo más puede sufrir un accidente de tránsito un peatón? Cuando no respeta los semáforos de los peatones. Ya nos acabó de mencionar el compañero eso. Cuando no respetan los carros, los peatones. Ya. Cuando transita por la acera vial, o sea, por la vía de los automotores. Ya, cuando en vez de circular o transitar por una acera que es para el peatón, invade el carril, o mejor dicho, la vía pública, ¿sí? La vía que es de los conductores o de los vehículos, ¿sí? Ya. En caso de no existir, mencionábamos antes de que en caso de no existir una acera, ¿qué deberíamos hacer? Caminar apegado a las paredes de las casas. Ya, pegado a las paredes de la casa y caminar poniendo atención en qué parte, si viene de repente un vehículo a la parte de atrás, ¿cierto? Para poder tomar realizar cualquier maniobra en caso de que exista alguna arrolladura o algún accidente, ¿sí? Recordemos que los peatones también a veces ha habido, no sé si ustedes han visto videos, y ahorita no, sí creo que tenía por aquí un video, donde que las personas prácticamente han vuelto de la otra vida solo por hacer algún tipo de maniobra y han evitado un accidente de tránsito. ¿Sí? En segundos. Han reaccionado en segundos y han evitado un accidente de tránsito y han evitado su muerte prácticamente. ¿Sí han visto eso? ¿Sí han visto videos? Sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces recordemos que algún movimiento que nosotros podamos hacer mientras estemos atentos nos puede salvar la vida, ¿sí?
Listo, chicos, el artículo 200. ¿Me ayuda, por favor, de Cortés? Artículo 200. Las personas con discapacidad, movilidad reducida y grupos vulnerables gozarán de los siguientes derechos y preferencias. A. En las intersecciones, pasos peatonales, cruces cebras y donde no existan semáforos, gozarán de derechos de pasos sobre las personas y los vehículos. Es obligación de todo usuario vial, incluyendo a los conductores, ceder el paso y mantener detenido hasta que concluyan el cruce. Y B. Las demás señaladas en los reglamentos e instructivos. Ya. Entonces, las personas con discapacidad o movilidad reducida, ¿qué quiere decir? Las personas que no pueden movilizarse, Por yo sí qué sé, solos. ajá, por sí solos, ¿ya? Gozarán de algunos derechos que también no les hace privilegiados, ¿no? Pero sí necesitan esos derechos para ellos poder circular de una mejor manera y un poco más seguros, ¿sí? Así que nosotros como conductores, si vemos alguna persona que tiene algún tipo de discapacidad para movilizarse, debemos dejar que esa persona pueda transitar libremente, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que por más que estemos apurados o por más que estemos a veces, muchas de las veces, hay una persona discapacitada se pone a cruzar un semáforo, ¿ya? Y el semáforo ya cambió de tiempo y la persona sigue cruzando. Nosotros no podemos pasarle por encima, ¿no es cierto? Tenemos que respetar y tenemos que aguantar hasta que la persona llegue a la otra acera o termine de hacer el cruce para nosotros poder circular. Si no vamos a coger por encima del Señor y transitar. De hecho, hay personas que han estado demasiado apuradas que muchas de las veces incluso han topado a ese tipo de personas y han tenido un grave problema porque prácticamente son personas discapacitadas. Y ustedes saben que la ley es drástica en cuanto hay algún problema o algún accidente con una persona discapacitada. ¿Sí? Inclusive si a veces, no sé si ustedes saben, pero incluso es inclusive agredible, verbal y psicológica e incluso físicamente a una persona discapacitada es una pena privativa de unos 3 a 4 años. Sí, sí saben eso, chicos. No, Sí, licenciado. Tengan cuidado porque muchas de las veces ha habido problemas que, o no sé si ustedes han visto, han tenido a ver, han tenido la oportunidad de que muchas veces hay conductores que son discapacitados, ¿sí? Y a veces esas personas son más vulnerables o son más, a veces, como el resto de personas no saben su tipo de discapacidad, son a veces un poquito más, ¿cómo les puedo decir? Más déspotas en el trato dentro de conducir. Y incluso una vez hubo una persona que se fueron de palabras y se agredieron, pero el señor ha tenido una discapacidad. Era un conductor de un taxi mismo. Y el otro conductor del taxi, asimismo, por apurados, porque ya le estaban ya en contra del tiempo, el uno no le dio paso, el otro empezó a pitar, el otro se molestaron ahí, creo que han tenido un mal día los señores. Entonces, por ahí se agredieron verbalmente, después tuvieron un roce de ahí entre movimientos físicos y ahí viene la demanda, ¿sí? Siempre va a ganar la persona que tiene discapacidad. El Estado le garantiza y le beneficia, ¿sí? Así que tengan cuidado, de repente les pase algún tipo de accidente con alguna persona discapacitada. Aquí podemos visualizar unos accidentes de tránsito por, aquí miren, se dan cuenta por la utilización del celular. El celular es un ente distractor muy grande en lo que es el momento de conducir, ¿sí?
Acá, ¿qué podemos evidenciar? Que no ha usado el cinturón de seguridad. ¿Sí? Acá podemos ver que aquí los dos señores, ¿qué es lo más recomendable? No sé si han escuchado ustedes que todos los pasajeros deben utilizar el cinturón de seguridad. ¿Sí, no es cierto? Sí, Recuerden que si nosotros llevamos personas atrás, en las partes de atrás del vehículo, debemos exigir también que utilicen cinturón de seguridad. Si no, también va a conllevar a una multa, una contravención al conductor. El conductor es el perjudicado en este caso de que los compañeros o de las personas que están atrás acompañándonos no utilicen cinturón de seguridad. ¿Sí? Acá podemos ver lo que muchas veces hay aquí en la costa, ¿no? Apreciar que van dos, tres, cuatro, cinco, creo que son hasta buses ya las motos aquí en la costa. El otro día pude visualizar una moto con dos personas y cuatro niños. Imagínense si es que llega a tener o solo un vehículo medio le topa a esa moto, el accidente de tránsito que pueden tener. Más es por los niños, ¿no? Porque son criaturas indefensas. Pero imagínense el problema que puede tener el otro, la persona que está conduciendo y por mala suerte, no sé si se han dado cuenta aquí, pero bueno, yo les hablo por aquí en la costa, ¿no? Miren en la costa. Las motos arrebasan por la izquierda, por la derecha, por donde puedan. ¿Sí? ¿Sí les ha pasado eso, chicos? Sí, listo. Sí, sí, Ya. profe. Ya. Y no sé si algún rato ustedes han tenido algún inconveniente con algún motociclista, o tal vez le han topado, o le han rozado. Una vez Sí, o sea, sí, tuve saben conveniente. rebasar por la derecha. Ya. Yo sé que ellos no deben arrebasar por la derecha, pero hasta que existe el peritaje, hasta que, si Dios no quiera, no hubo un accidente grave o algún muerto, de ley van a ir retenidos, ¿sí? Por eso es que cualquier accidente de tránsito que ustedes tengan en la vía pública, lo preferible es salir corriendo o echarse a la fuga, ¿sí? Porque en caso de que, imagínense, o sea, no es Me lo que se pasó un debe hacer. caso, licenciado. ¿Mande? A mí me pasó un caso de esos. Ya. O sea, no es lo que se debe hacer, ¿no? Pero en este caso, teniendo en consideración que el conductor es mejor dicho, la persona que va a pagar los platos rotos, ya sea por la irresponsabilidad del motociclista, ¿sí? O la irresponsabilidad del mismo de no haber visualizado en el espejo antes de hacer alguna maniobra, o podía haber evitado el accidente de tránsito, ¿sí? Pero el conductor es el que paga todos los platos rotos, ¿sí? Y hasta que haga la indagación, haga el peritaje, eh, y es un problema de tránsito, va de ley preso. Entonces, preferible mejor salir, huir y defenderse de afuera, ¿sí? Porque una vez que ustedes les meten preso, siquiera son 2, 3, 4, hasta a veces meses, si no son semanas, ¿sí? Entonces es bien drástico que les pase eso a un conductor, ¿no? Imagínense, por mala suerte no, el motociclista salió bien herido o por mala suerte perdió la vida. Pagar cuántos años de prisión por una imprudencia tanto del motociclista como de la persona que conduce, ¿sí? El compañero estaba mencionando que ha tenido una, Sí, profe. un accidente o algo similar que le ha pasado. Em, Hace, ¿qué será? Unos 4 meses de hacer, un motociclista se cruzó la roja y me choca en el lado derecho, en el lado izquierdo. ¿Ya? Y de la fuerza del impacto que me choca, sale volando al otro carril, al carril de bajada, y iba de subida. ¿Ya? Cae en el otro carril, como estaba roja, él se cruzó la roja y el otro semáforo también estaba en rojo. No baja un carro y le recontra mata ahí. ¿Ya? ¿Ya?
Y murió el Y señor. de ahí yo, no, se quedó herido. Yo lo que hice es salirme, dejar el carro dejar el carro escondido, de ahí sí regresé a verle qué le ha sucedido al señor, porque la verdad no era mi culpa. Claro. Y regresé y me hice pasar como un familiar del señor que le había chocado, pero yo mismo era, pues, la llevé Claro. al Pero antes hospital. nadie le ha reconocido. No, no me reconocieron. Porque si le reconocía a alguien, a veces, Claro, no, pues yo me hice pasar por una persona así. bueno, ¿y en sí qué pasó? ¿A qué acuerdo En sí llegaron? le llevé al hospital, tenía un golpe interno en el pecho. ¿Ya? Y iban llegando los familiares ya, y entonces se iba a poner más dura la cosa. Bueno, yo le vi que no estuvo nada grave, entonces de ahí me retiré nomás. Y después ya no Pero supo más nada era, más. no, ya no supe nada de ese accidente. Pero Pero antes yo eso le regresé al digo. hospital. Antes no ha habido alguna persona que por mala suerte le tome una foto o le coja la placa, ¿sí? Porque muchas de las veces, a veces Mm, las demás personas son tan buenos samaritanos que ven que el motociclista tuvo en este caso la culpa, pero sin embargo le ayudan le ayudan en este caso porque prácticamente el que paga los platos rotos es el conductor del vehículo, tenga o no tenga la culpa. Porque si ustedes le hubiesen agarrado, usted hubiese tenido que pagar las curaciones, le dicen que te hubiese tenido que llegar a un acuerdo con la familia para usted poderse liberar. Si no, si no, usted tenía que estar preso hasta ver qué pasa con el señor. Y hasta que hagan las indagaciones de quién ha tenido la culpa, el peritaje. Pero hasta eso ya va preso, si y quieren, a mí 3 semanas, un mes. nadie me paga los daños que hizo el señor. Claro, le hubiese tocado pagar todo. Listo, Este chicos. caso me pasó a mí, profe. Ya. Aquí podemos darnos cuenta que también tenemos otras imágenes. Y se dan cuenta que muchas veces los conductores, los que tenemos vehículo, a veces también irrumpimos en la capacidad bruta del vehículo. ¿Sí? La capacidad es para 5 pasajeros, metemos 8. Acá también nos damos cuenta que ahora, recuerden que antes mejor dicho, llevar pasajeros en las camionetas era era casi normal en los pueblos, en algunos pueblos, en algunas parroquias, ¿sí? Porque tenían que movilizarse y no había vehículos. Ahora recuerden que también esto está totalmente prohibido, ¿no? No se puede, no se puede hacer este tipo de tránsito, mejor dicho, de transporte, ¿sí? No podemos llevar personas, ningún tipo de persona, perdón, mejor dicho, nada de personas en los baldes de las camionetas, ¿sí? Si no, igual nos van a sancionar a nosotros como conductores. Peor en un camión o si no en algún tanquero en las partes de atrás. De gana nos vamos a dejar sancionar, ¿sí? Aquí tenemos que utilizar también el cinturón de seguridad. Ya. El Ahora pasajero. en este tiempo se ve bastante que en los trailers transitan los extranjeros, ¿no? Sí, Por lo que acá, pasa es, por parte de la costa, se ve bastante esos casos ahora. vuelvo y repito, no es legal, sino que muchas de las veces los conductores por hacerles un bien, ellos se hacen un mal. Porque si es que algún policía de tránsito o algún agente de tránsito ve eso, ¿a quién van a multar? ¿A los señores extranjeros o a las personas que están atrás o al conductor? El El conductor, conductor. obviamente. De ley le van a multar al conductor. Entonces, si nosotros realizamos o hacemos ese tipo de actividades por ayudarles o por beneficiar al prójimo en algo, vamos a salir perjudicados nosotros. ¿Sí? Y a la Pero hay final, veces que el conductor no se da cuenta. Hay veces muchas que de las veces que los conductores no se dan cuenta, es verdad.
Pero también nosotros tenemos, como les vuelvo y les menciono, siempre un conductor debemos realizar paradas técnicas para revisar ya sea el vehículo, o sea, cualquier problema que pueda suscitarse, ¿no? En la vía. Como ustedes dicen, muchas de las veces se para tocar una llanta, se para revisar si es que está bien el vehículo. ¿Sí? Entonces ahí ya podemos visualizar que estamos llevando personas involuntariamente. Porque los señores agentes de tránsito no van a entender eso. Ellos no van a entender. Si le ven atrás con personas, ellos no van a entender que usted hizo una parada y ahí se subieron. Sino ellos van a pensar que usted está por cuenta propia realizando esa actividad. ¿Sí? Entonces siempre tengamos cuidado de ver igual al nosotros estar circulando en una camioneta, camión, tengamos cuidado por las zonas escolares, de que los niños empiezan a subir. No sé si se han dado cuenta. Ellos empiezan a subir, se guindan de los tubos o se guindan del carro, y muchas de las veces ha habido accidentes de tránsito donde que al bajarse, ¿sí? Se enredan y hacia el pie, hacia la mano, y el carro, como está circulando, les termina, les sigue jalando prácticamente, ¿sí? Y les termina haciendo un daño. Entonces siempre tenemos que tener cuidado, ¿no? En revisar los retrovisores, siempre manejar con cautela y a la preventiva, ¿sí? A la preventiva y a la defensiva. A ver, chicos, vamos a ver lo que es el pasajero, ¿ya? Ya, el pasajero. ¿Me ayuda, por favor, Eder Cortés? Perdón un ratito, ya. Señores, denme unos 2 minutitos, por favor, que tengo que ir a arreglar un asuntito. Ya me conecto nuevamente, ¿ya? Listen, un ratito. Listen, Sí, dígame. Escucho. ¿me puede dar una media hora? Voy a salir, Liz. Ya, no hay inconveniente.